Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes en un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Sí, en esta noche, pues, como siempre, nos acompaña nuestro hermano pastor Luis Sánchez y vamos a tratar el tema de la ansiedad y los pensamientos. Mi hermano pastor, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto una vez más estar junto a ustedes. Privilegio grande que Dios nos regala de poder meditar un poco en su palabra y estamos confiados de que la breve reflexión de esta noche sea de mucha edificación y de mucha fortaleza, así que todos sean muy bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano pastor. Pues bueno, voy a pedir pues que nos pongamos en manos del Señor a través de una oración. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por todos los momentos vividos, Señor. Hoy vamos a escuchar a través de tu Hijo, Pastor Luis Sánchez, palabras, Señor, que sea inspirada por ti, que se guarde en nuestros corazones y como siempre lo decimos aquí, que se lleve a la práctica, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros, porque nunca nos abandonas a pesar de las pruebas. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que recibimos en cada día. Gracias por la vida. Bendice a cada uno de los hermanos y personas que hoy nos pueden escuchar a través de este medio de transmisión. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, pues pasamos al tema, la ansiedad y los pensamientos. Para ello los voy a dejar entonces con el hermano pastor, al cual escuchamos con atención. Agradecido. Hemos estado abordando por algunos días este tema de la ansiedad, del cual no somos ajenos a que nos veamos abocados y ser afectados por el mismo. Y hemos estado hablando a la luz de la palabra que la manera de poder vencer y superar es apoyados completamente en el Señor y en su palabra. Que confío al reflexionar un poquito en varios textos de la Biblia, hoy esta verdad quede nuevamente muy impregnada en nuestros corazones. La calidad de nuestros pensamientos son determinantes ante las amenazas de la ansiedad. Esto hay que considerar muchísimo, porque conforme nosotros así estamos y permanecemos pensando, la ansiedad o se diluye o se intensifica. Quiero con usted leer esta porción de la Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, del verso 36 al 38, que nos dice, mientras ellos, hablando de los discípulos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban en que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Bueno, de seguro usted se está recordando ya de esta porción de la Biblia. El Señor le plació así después de haber resucitado, habérsele mostrado a los discípulos. Bueno, no es para menos de que uno se sobrecoja y tenga algún tipo de temor ante una manifestación como esta, puesto que cualquiera ante un féretro o el saber que alguien ha fallecido, no puede tener mayormente expectativa de que se manifieste. Y esto ocurrió con el Señor. Y entonces ellos dicen aquí que se espantaron y se atemorizaron. Bueno, es una situación determinada que se nos narra aquí por el cual los discípulos se sienten de esta manera. Yo creo que aparte de una cuestión como esta, hay tantas y tantas situaciones a diario que nos toca enfrentar y que son muchas muy duras y más fuertes la una de las otras, que hace que nuestro corazón, tal cual como los discípulos, se sintieron turbados. Sus mentes sin duda entraron en un estado de confusión. Ahora, consideremos lo siguiente, que lo que el Señor dice acerca de sus discípulos hace notar que de fondo hay una cuestión de por medio de lo que uno piensa. Porque miren lo que expresa el verso 38. Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué están asustados? ¿Están atemorizados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, dando a entender de que sin duda alguna, los temores que nos llevan a un estado de ansiedad pueden ser provocados por factores externos.
cosas que usted y yo no las vamos a poder dominar y controlar. Pero ¿qué de aquellas cosas que más allá de que se nos provoque, estamos nosotros imaginando o estamos escuchando a veces a personas que no nos edifican en lo espiritual y nuestra mente y nuestro corazón se condiciona hacia todo lo que es fatídico? Ahora, aquí está diciendo la palabra que ellos estaban turbados a causa de sus pensamientos. Y es justamente de esto que yo brevemente quiero hablar con ustedes, porque de seguro hay una relación entre lo que pensamos y lo que sentimos, porque la Biblia nos da a entender que somos seres integrales. Entonces, si nuestros pensamientos no viven sujetos al Señor, no los condicionamos a la palabra y los traemos a los pies de Cristo, con facilidad, tal cosa como el temor nos va a gobernar y nos va a mantener en un estado de ansiedad. Según nos condicionamos en nuestros pensamientos, finalmente así resulta nuestro estado de ánimo. Es que lo que pensamos tiene mucho poder, parece increíble. De ahí es que está esa batalla, como Pablo nos da a entender, cotidiana en cada uno de nosotros como hijos del Señor que somos, entre lo que es la carne y el espíritu. Dios queriendo poner todo lo de Él en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra carne, muchas veces haciendo fuerza y contrarrestando lo que la fe, por un lado, nos está queriendo decir que debemos fortalecer. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de que nuestros pensamientos no se condicionen fatídicamente. Repito, yo sé que hay cosas que van a ser muy difíciles controlarlas, pero sí podemos con la ayuda del Señor controlar lo que puede pasar en nuestra mente. De lo contrario, parece increíble cuando nos condicionamos y nos condicionamos y nos condicionamos, entonces la ansiedad se vuelve muy latente y eso desborda en situaciones mucho más complejas y difíciles. Vea lo que Job expresó cuando dijo allá en el capítulo 13, encuentra esta narración, verso 25, porque el temor que me espantaba, dice, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Este hombre está testificando de que con precisión y con exactitud se cumplió lo que él estaba pensando, cargado con el temor. Ahora, esto nos da a entender, sin duda alguna, que en nuestro pensamiento es tan fuerte que nos podemos condicionar en la fe o en la incredulidad. Nos podemos condicionar en la desgracia, en la tragedia, o pensar desde la óptica y la perspectiva divina en un camino diferente y de que Dios puede obrar en una forma prodigiosa. Y Él está diciendo, exactamente me pasó lo que yo estaba temiendo. Por eso es que nosotros tenemos que todos los días, cada momento, cada segundo, estar sometiendo nuestra naturaleza caída a la voluntad del Espíritu, para que entonces el temor no nos gobierne, para que los pensamientos no se deriven por causa del temor en estado de ansiedad, sino más bien de paz y de completa tranquilidad. Cuidar lo que pensamos y transformar nuestro entendimiento siempre va a ser la clave para salir del estado de la ansiedad. Mire cuántas personas finalmente tomaron la trágica decisión de quitarse la vida. Hace unos días conversaba con alguien, me decía, es grande mi estado de desesperación, que lo que he estado pensando es quitarme la existencia. Bueno, dialogando y conociendo y pidiendo a Dios discernimiento, descubría entre líneas de que su pensamiento está tan condicionado, tan agobiado por situaciones que han golpeado su vida, que se ha quedado estancada en su existencia y piensa que no puede salir. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos. Por eso es que usted y yo todos los días tenemos que pasar por un aseo espiritual ante la palabra y ante la cruz del Calvario, diciendo, Señor, límpiame y purifícame. Purifícame y límpiame. Señor, santifica todo lo que yo pueda estar pensando. De esa manera, entonces, vamos a experimentar una transformación en la manera de pensar. Y cuando uno es transformado de esa forma, entonces la perspectiva y la óptica es distinta. Solo así, tomado de la mano de Dios, podemos pensar de una manera distinta y salir de la ansiedad. De lo contrario, vamos a perder la batalla. No olvidemos esto.
El enemigo quiere que usted y yo nos mantengamos en esa condición de desesperación, de ansiedad, de frustración, de preocupación constante. No, la palabra dice, no demos lugar al diablo. Entonces no tenemos que permitir que el enemigo invada el territorio de nuestra vida, manteniéndonos de esa forma. Ahora, usted me va a decir, pero no es fácil. No, no es fácil. Por eso es que somos llamados que en medio de toda debilidad, ansiedad, lágrimas, preocupación, podamos cubrirnos permanentemente en oración. Por eso es la vida de la iglesia. Cuánto valor tiene ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sentirnos, vernos de esa manera, porque habrá una familia que siempre nos va a estar cubriendo en oración y con el calor de su amor. Pablo llegó a decir, y este es un pasaje muy conocido en el contexto de la vida de la iglesia, cuando él dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál va a ser la buena voluntad de Dios, que tiene una característica permanente, agradable y perfecta. Mira, el Señor quiere que nos transformemos. Dios quiere que nosotros experimentemos una mudanza en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y para lograrlo, note que aquí habla de la renovación del entendimiento, de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de sus convicciones. Entonces, uno lo puede conseguir, pero Pablo parte diciendo, es no conformándonos a este siglo, no adaptándonos conforme a la corriente de este mundo. Por eso es que usted y yo debemos tomar la vía del camino estrecho. Cuesta, no es fácil, es una disciplina permanente, pero tomado de Dios podemos avanzar y llegar. Entonces, solo así, de esta manera, experimentando mudanza espiritual permanentemente, entonces vamos a estar comprobando cuál es la voluntad de Dios y vamos a estar moviéndonos en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, eso es lo que va a producir en nuestra alma. Se va a derivar en paz, en gozo y tranquilidad. Prestemos mucha atención a esto. Ante la ansiedad, nuestros pensamientos, apreciados hermanos y amigos míos, deben ser dirigidos hacia lo sublime, porque solo con la ayuda de Dios nuestros pensamientos van a ser cambiados. Ahora, usted me dirá que no podemos tomar opción de ir a buscar a alguien que nos pueda dar un consejo. Claro que sí. Mientras usted y yo seamos guiados por Dios hacia alguien que tiene madurez espiritual, que tiene crecimiento en el Señor, acudamos. Pero mucho ojo, nosotros estamos en una condición de humanos y como humanos somos débiles. Por eso es que nuestra atención debe ser en aquel que no falla, en aquel que es estable, en aquel que es firme, en aquel que es constante, que no sufre, como dice la palabra, de sombra de variación. Es Dios. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar dirigidos hacia allá. Pablo dice, poniendo la mirada en las cosas absolutas, en las de arriba. Ahora, usted me dirá, ¿cómo es eso? Bueno, lo dice ahí Pablo en Filipenses 4:8 expresa, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, porque sí es que la hay, si algo digno de alabanza que sí la tiene, entonces dice, en esto pensar. Pablo habla en una forma imperativa, o sea, es un mandato para todo creyente y es un llamado a obedecer, a que nuestra mente esté sujeta a todo lo que es la verdad, a todo lo que es transparente, a todo lo que es justicia, pureza, amabilidad, todo lo que es de buen nombre, y eso solo proviene de Dios, solo proviene de la palabra. Por eso es que en otra parte encontramos que Pablo mismo nos dice que nuestro corazón debe estar lleno de la escritura, saturado, dice, more la palabra de Dios en abundancia. Por eso es que una disciplina que debemos fortalecer cada día los cristianos es eso, amar la palabra, para meditar en ella, reflexionar en ella, sumergirnos en ella, hacer la carne y sangre de nuestra vida para ser vencedores. Solo así, cuando la mente de uno se enfoca en lo espiritual, entonces iremos superando toda situación de ansiedad que venga a nuestra vida. El asunto no es dejar de pensar en lo que nos preocupa. Porque imagínense, por ejemplo, tenemos a un hijo que está sumamente enfermo y grave. ¿Cómo uno va a dejar de pensar? ¿Cómo
uno va a dejar de preocuparse, si eso es tan natural. Pero el asunto es si esto no lo proceso. Por eso es que con urgencia, ante cualquier situación, debemos de empezar a enfocarnos rápido en lo honesto, en lo puro, en lo amable y en lo que es de buen nombre. Y entonces, ahí es que se va a cumplir también lo que Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hasta uno mismo se va a sorprender. ¿Cómo puede ser posible que en situaciones en que uno tiene que estar desbordado, en angustia, en desesperación, poniendo en aprieto a todo el mundo, vamos a estar tranquilos en medio de las tormentas y las tempestades? Porque solamente el Señor, por su Espíritu y su palabra, lo puede hacer. Por eso aquí hay un llamado, mis apreciados amigos, vengamos de corazón a Cristo. Dejemos que Él haga su obra en nosotros. Soltemos toda carga de ansiedad. Dejemos que Él actúe, que Él sea el centro de nuestra vida, que nos gobierne en todos los aspectos, caminando nosotros en obediencia, en santidad, en consagración. La recompensa de Dios va a ser sumamente clara y va a ser pronta. Todos nuestros pensamientos deben sujetarse al criterio divino. Tome en cuenta bien lo que dijo Pablo aquí. Debemos de derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay otra parte del apóstol Pedro, dice que hay que ceñir nuestro entendimiento, nuestras opiniones a la opinión de Cristo. Por eso es que uno no puede dejar de preguntarse, ¿no? Ante una situación que está viviendo en una condición dura, difícil. A ver, este pensamiento que tengo, Señor, es un pensamiento aprobado por ti. Y por ende, si es algo que me quita la paz, si estoy en angustia, yo tengo que derribar, como dice aquí, en el nombre, en la autoridad del Señor, derribar todo aquello que se va levantando en nuestro corazón, que nos roba la tranquilidad y sujetarlo, llevarlo a los pies de Cristo, ordenarle a ese pensamiento que se sujete a la palabra. Nuestros pensamientos deben sujetarse a la opinión divina, porque es ahí cuando comienza a fluir la verdad de Dios, la luz del Evangelio, que nos va a dar claridad en la forma de pensar para enfrentar los tiempos difíciles. Mire, la mente que persevera en el Señor va a ser guardada en completa paz. Yo espero que no olvide este versículo, que usted lo registre en algún lado, lo subraye en su Biblia. Dice, tú, Señor, guardarás en completa paz. Amén. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, es una oración que refleja, si lo vemos también en un estado tan afirmativo, refleja de que si usted y yo en nuestros pensamientos cotidianos perseveramos en la palabra, perseveramos en el Señor, la confianza va a venir. Y si hay confianza, tendremos fe, estaremos tranquilos. Vamos a estar no solamente teniendo paz, fíjense que el versículo dice en completa paz. Dios está interesado en guardar que nuestra mente, nuestro corazón no esté cargado de perturbación. Por eso es que tenemos que aprender a estar cada día en la disciplina de orar y de estar en la escritura. Eso va a ser de gran ayuda en nuestro avance ante las situaciones difíciles. Concluyo con esto. Orar, disciplina clave en nuestra vida. Meditación, hemos hablado tanto tiempo de esto. Sacar momentos, lugar, tiempo para estar a solas con Dios, sumergirnos en la palabra, y no es suficiente. Levantarnos si estamos de rodillas en oración y decirle, Señor, quiero obedecer. Permíteme guardar, atesorar tu palabra, que tu espíritu mueva mi voluntad a lo que tú has determinado. Eso nos va a favorecer ante el día de la ansiedad. Y usted y yo debemos estar preparados para los tiempos duros, muy buenos, pero también los difíciles, que no sabemos cuándo llegarán. Hoy estamos viviendo situaciones así. ¿Qué es lo que nos va a dar solo aliento en medio de la ansiedad? Es una vida de oración, sumergidos en el texto de la palabra y vivir obedeciendo. El resto es añadidura. Aprendamos a confiar en el Señor, rindamos nuestra voluntad a Dios y que nuestros pensamientos, permitamos, sean gobernados siempre por el poder de lo alto. Señor, gracias, Padre, por este breve tiempo que nos has regalado en poder compartir la palabra. Cada persona que ha tenido esta oportunidad de escuchar, le bendecimos y oramos, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre,
que se rompa toda cadena de opresión. Ahí donde hay temor, donde hay desesperación, angustia y ansiedad a causa de pensamientos que no son gobernados por ti, Señor Padre, pedimos tu ayuda. Que los que no han nacido de nuevo sean salvos, que sientan la necesidad en su corazón de rendirse a ti como Señor y Salvador personal de su vida. Gracias, Dios, por bendecirnos. Pedimos tu bendición por toda tu iglesia sobre la faz de la tierra. En tu nombre oramos y en tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por su mensaje. Creo que el pensamiento, como usted lo comentaba, realmente juega un papel muy importante para la ansiedad que podemos sentir. Creo que a veces la mente nos juega esa pasada de imaginar cosas que finalmente no son como las que están, lo que está realmente ocurriendo, pero a veces ese pensamiento también hace que nosotros nos vayamos sintiendo mal, nos vayamos agotando, que caigamos en la ansiedad y no podamos salir de allí. Entonces, como usted muy bien dice, pues hay que enfocar ese pensamiento y sujetarlo a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración y la meditación, ¿no es cierto?, de su palabra. Llenar, como usted decía, el corazón de la palabra de Dios, como lo dice justamente Pablo. Sí, y esa es la clave, ¿sí? Para poner, obviamente, una barrera en contra de esta ansiedad que de alguna manera nos afecta y nos puede generar muchas enfermedades e incluso a tener pensamientos nocivos como usted bien lo manifestaba, de tomar decisiones de morirse, ¿no? O de pronto hacer daño a alguien, ¿no? Y claramente pueden hacer justamente de estos pensamientos o imaginaciones que es tan común en el ser humano, ¿no? Realmente es parte de nuestra naturaleza humana y que muchas veces frente a las noticias es lo primero que se nos viene, ¿no? Es decir, pensar lo negativo, pensar, obviamente, e imaginar cosas que probablemente nunca se dan, pero que ya nosotros las estamos sufriendo antes de que se den, ¿no? Y por eso, pues, siempre estar sujeto al Señor. Y como usted bien decía, muchas veces las cosas pueden venir y allí están los momentos de prueba, ¿no? Y es donde tenemos que mostrar esa convicción de que en Dios todo lo podemos, porque de lo contrario lo que va a pasar es que nos vamos a alejar del camino, vamos a renegar de Dios, probablemente terminemos mal nuestras vidas, ¿no? Con estados de alcoholismo, de drogadicción o de pronto la propia muerte, ¿no? O hacer daño a nuestro entorno, pastor. Creo que ha sido un bonito mensaje, yo creo que es bastante para reflexionar, porque realmente como seres humanos, pues lo primero que siempre vuela es la imaginación y los pensamientos, pastor. Sí. Bueno, yo quiero, y gracias por ese comentario, solo subrayar lo que dijimos, ¿no? Nuestro mundo exterior está tan afectado, no somos ajenos a ello. La Biblia habla de los días malos y la Biblia habla de los dardos de fuego. Y siempre hemos puesto esta expresión, o sea, el punto de ataque central del enemigo es la mente. Y si está desprotegida, ese fuego toma control de todo, o sea, va a controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra salud misma. Entonces, ¿cómo vencemos? Por eso es que Pablo nos ilustra en una forma gráfica, ¿no? Debemos tener una cobertura desde nuestros pensamientos hasta nuestra voluntad. ¿Cómo lo conseguimos? Es todos los días estando en el Señor, no saliendo de su cobertura, ¿no? Somos frágiles. No hay, aquí sí, una vez más, ¿no? No hay ninguna diferencia entre el que es y no es creyente. Somos hechos del mismo barro, ¿no? La diferencia está desde quién se toma de la mano del Señor y quién no lo quiere. Entonces aquí hay un gran desafío, ¿no? Ante todos estos días tan duros, fuertes de incertidumbre y de angustia, como decía el salmista, mi pronto auxilio es el Señor. En Él apoyémonos, en Él podemos tener descanso, en Él podemos superar, ¿no? Finalmente, la gran batalla está aquí, está aquí en el corazón, ¿no? Hay cosas que no se nos invita, como que dice, a ir allá a decir, aquí estoy, o a tratar de enfrentar. Están en la mente y en el corazón. Y a veces las grandes pérdidas están en el hombre interior, como dice Pablo, ¿no? Lo podemos en Cristo, solo en Él y en la palabra. Así que animo a todo aquel que nos escucha a que lo consideremos, abracemos cada día al Señor, amemos más al Señor y yo sé que la victoria la vamos a tener segura.
Amén. Así es, pastor. Muchas gracias. Sí, ¿no? Yo creo que también, creo que a veces funciona el hecho de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y de alguna manera eso también nos ayuda a tener confianza en Él y que todos esos pensamientos, pues que pueden llegar a nuestro cerebro y obviamente luego se traducen en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, pues no lleguen realmente, ¿no? Y que podamos confiar en Dios y que con Él, pues, somos vencedores, ¿no? Entonces, Amén. eso, pastor, muchas gracias por sus Sí, palabras. sí. Yo le voy a pedir simplemente una oración de despedida, pastor, si nos Ok, ayuda. ok. Sí, oramos. Padre Santo, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por habernos salvado y redimido y por seguir perdonando nuestros pecados y seguir extendiendo tu misericordia sobre nosotros. Levantamos nuestro corazón, Señor, delante de ti para pedirte que sea tu espíritu por la palabra, ayudándonos a que con fuerza y con vitalidad cada día podamos sujetar nuestro corazón y nuestros pensamientos a ti, Señor. Gracias porque sabemos que en ti hay victoria segura. Descansamos en tus brazos y te adoramos por hacernos sentir tus hijos cada momento. A ti la gloria, a ti siempre la adoración. En tu nombre intercedemos y pedimos. Amén. Amén. Hasta Amén. pronto. Hasta pronto. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda. Como siempre, esperando ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendición.